Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Bienvenidos a Encuentro Sustentable. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un programa más de Encuentro Sustentable. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estén, disfrutando de este sabadito rico por la mañana. El día de hoy, bueno, pues como saben, es el último viernes de cada mes, digo, el último sábado de cada mes, y en ese sentido, bueno, pues estamos siempre abordando el tema de salud mental, ¿no? Gracias a Claudia de C7 y a todo el equipo, por supuesto, de C7 que cada sábado de fin de mes nos están acompañando y enriqueciéndonos con pues todo lo que hay que decir con relación a la mente, estas sensaciones, desvínculo que se ha hecho entre considerar inferiores, más bien, no superiores, inferiores a otras especies, a la naturaleza, el creer que las podemos dominar, que están ahí disponibles para nosotros. Nos habla de un desvínculo realmente del humano con la naturaleza y eso, bueno, pues lo hemos tratado de ir abordando desde diferentes aproximaciones y hoy estamos muy complacidos porque además de Claudia Ruiz, que normalmente está, también Normita Magaña, hoy nos acompaña Mercedes Monsalvo también, con un tema bastante interesante que ya ahora Claudia Gómez hará favor de comentar. Y pues bienvenidas, chicas, qué gusto volverlas a ver y les mando un fraternal abrazo. Muchas gracias. Pues bienvenida, Mercedes, a este programa. Estamos de gala porque realmente el poder tener participantes de nuestro consultorio tan honrosas como Mercedes y el trabajo que ella aporta para este consultorio desde el principio, porque Mercedes empezó con nosotros cuando arrancamos el proyecto y fuimos co-creando una idea que va acompañada de lo que nos fuimos encontrando en el camino, porque luego parece uno o cree uno que uno es el que genera las ideas y demás, y no, resulta que hay alguien antes de nosotros que puso esas ideas allá afuera y que nos empezamos a empapar de ellas, a transformarlas y a colocarlas un poco con nuestra mirada o mapa del mundo, ¿no? Definitivamente este sábado agradecemos la presencia de todas las que estamos aquí y bueno, extrañaremos el día de hoy a Horacio y a Cheli que nos encuentran con nosotros y que siempre sus valiosas aportaciones nos ayudan. Sobre todo en este programa lo que buscamos es a reflexionar. Recuerden que lo que nosotros ponemos aquí es lo que encontramos, la información que nos hace sentido, y la invitación está a reflexionar, a ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, qué fue lo que quisieron decir. Y bienvenidas todas las sugerencias a nuestro programa, ¿no? Estaremos encantados de saber que seguimos al aire gracias en estos micrófonos pues a Ring Central, que nos permite poder estar y llegar hasta sus casas. Y bueno, y a nuestra casa, ¿no? Promo Estéreo, que como bien lo decías, es quien nos cobija este programa de Encuentro Sustentable en su segmento de salud mental y medio ambiente. Y antes de empezar contigo, Mercedes, porque ella fue la que colocó el tema en la mesa, yo quiero empezar contigo, Claudia, porque vamos a empezar a hablar del self ecológico. Pero antes de irnos como a esta palabra como tan filosófica y de un entendimiento, me gustaría, Clau, si tú nos puedes dar un poco de tu mirada acerca o la explicación para nuestro público de a pie como yo, que está allá afuera, de entender qué es el self y qué significa, cuál es el significado que tiene esto para después poder abordar el siguiente tema, que es lo que nos atañe en materia de medio ambiente. Cuéntanos, querida. Micrófono. Ya, gracias, Clau. Buenos días a todos. Pues bueno, para empezar, esto sí da para mucho y lo vamos a ir viendo conforme justo la línea de Mercedes alrededor de la psicología transpersonal, pues nos va a hablar sobre el self desde su enfoque. Pero bueno, ¿qué es el self? ¿No? Es la formación de uno mismo en su parte más esencial, ¿no? A nivel psíquico. Cuando uno nace, pues no nace integrado
psíquicamente y nos vamos integrando, nos vamos constituyendo psíquicamente en la relación con la madre. Y entonces se van formando las diferentes partes del ser humano psíquico, ¿no? Que se habla por ahí del yo, ¿no? Como nuestro yo, nuestro ego se va formando y se va fortaleciendo conforme vamos avanzando en el desarrollo. Entonces, este yo se va convirtiendo en un self en el momento en el que empiezan a tener diferentes tipos de experiencias en su ambiente, en la conexión con su relación, su medio, y en ellos, obviamente, sus primeros objetos de relación, como son sus padres, y posteriormente la familia extensa, y bueno, no se diga después lo que le toca vivir al niño en el mundo afuera. Y es como el self se va integrando o no integrando adecuadamente cuando no hay obviamente una relación adecuada con este mundo, con esta relación. Y entonces se van provocando ciertas desconexiones, fallas, carencias de lo que ya hay mucho escrito, ¿no? Esto más a muy modo general, ¿qué es el self? Y qué es lo que nos constituye como un ser humano. Ahora, el self llega a ser self en el momento en el que uno lo percibe como tal. O sea, uno empieza a tener conciencia además de quién es. Si no es consciente de quién es, no puede, digamos, hablarse de un self constituido. Nos quedaríamos otra vez en un yo primario, ¿no? Cuando ya hablamos de un self es cuando ya podemos decir, ok, tengo conciencia de quién soy, a dónde pertenezco y a quiénes tengo, con quiénes me estoy relacionando. Eso es en muy grandes rasgos lo que es el self. Y fíjate, curioso, cuando yo hablo del self, así puedo integrar todo esto que estás diciendo, pero me gusta darle como forma. Cuando yo me veo al espejo y veo este cuerpo, este envase, ¿no? Que tiene muchas cosas adentro, si empiezo a darme cuenta quién es quien habita ahí adentro, cómo siente, cómo percibe el mundo, cuáles son las cosas que le molestan, cuáles son las cosas con las que se siente integrado, cuáles son las cosas con las que no, qué es contra lo que se defiende y demás. Entonces empiezo a verlo como si fuera dos cosas, ¿no? Está mi cuerpo, ¿no? Y adentro hay alguien que habita ese cuerpo, que últimamente, y por lo menos en los últimos siglos, se le ha dado todo el peso a esa cosa que está ahí arriba, que pesa más de, creo que son 5 kilos, ¿no, Arturo? La cabeza. Creo que por ahí va, ¿no? De 3 a 5 kilos. Creo que los hombres pesan más las cabezas que nosotras. Pero bueno, finalmente, esta integración de ver quién es quien habita ahí adentro, quién lleva las riendas de ese que habita ahí adentro, si las riendas las lleva mi mente, si las lleva mis emociones, si la lleva mi instinto, quién es quien lleva las riendas adentro de mí. Me parece que ayuda un poco a integrar esta imagen tan clara que pusiste, Claudia, de qué es el self, ¿no? Entonces, para mí es quien habita ahí adentro, ¿no? ¿Quién es quien está ahí adentro? ¿Quién es quien respira ahí adentro? Norma, ahorita lo vamos a hablar desde la parte de la narrativa, porque finalmente creo que el tema del self y quién soy, a dónde voy y para qué estoy, han sido las preguntas existenciales que ha tenido el hombre desde que el hombre se hizo hombre, ¿no? Y para eso vamos a ir redondeando un poco a poco y vamos a ir integrando. Ahora, una vez que ya sabemos quién habita ahí adentro, cómo siente, cómo se interrelaciona con los demás, dónde están sus dolores, qué es lo que le pasa, ahora entra esta nueva idea, porque finalmente es tan nueva que cuando uno lo busca de verdad, lo googleé y encontré bien poquito. Tuve que meterme en esta computadora macabra que hay ahora que tiene toda la información, ahí sí me salió. Pero si yo busco self ecológico, realmente no encontré nada en Google. Entonces, Mercedes, ya que tuviste que nos mandaste este artículo maravilloso, platícanos primero un poco quién eres, qué haces y luego éntrale de lleno a esta historia de qué es el self ecológico. Bueno, buenos días, muchas gracias por permitirme este espacio, por venir a platicar de este tema que es tan importante, ¿no? Bueno, soy psicóloga transpersonal, me especializo en esta área que poco se sabe, ¿no? Hoy en día de qué es lo transpersonal, ¿no? Voy a ser muy breve en esta línea de qué es lo transpersonal porque puede llegar a ser bastante confuso de qué es lo transpersonal. Para fines prácticos y muy sencillos, lo transpersonal une lo occidental, que es lo que conocemos, lo humanista, lo conductual, cognitivo, el psicoanálisis,
con la filosofía de Oriente, con la espiritualidad, ¿sí? Entonces, unimos estas dos vertientes en conjunto. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos un todo, somos seres integrales, ¿sí? No solamente somos una cuestión de conducta, no solo somos trauma, no solo somos, somos muchas cosas, ¿sí? Entonces, la parte espiritual viene a ser una cuestión bastante importante y corrientes anteriores, ¿dónde dejan esta cuestión? ¿Sí? Entonces, abarcamos e integramos todas estas cuestiones y experiencias del ser humano y las integramos y trabajamos con ello. Las trascendemos. Transpersonal significa ir más allá de lo personal, ir más allá de, ¿sí? Es atravesar. La palabra trans es ir más allá, ¿sí? Entonces, para no meterme más en estas definiciones que ya después las podemos trabajar en otro espacio, dentro de este concepto de self ecológico, que les doy toda la razón, poca información existe ahí en el internet de todas las cosas, ¿sí? El self desde lo transpersonal, ¿sí? Incluso hay una palabra que se llama Atman, ¿sí? Quizá con la palabra de Atman se puede encontrar más información. Y esta palabra del self se entiende como la trascendencia del ego, ¿sí? No es precisamente el ego, sino la trascendencia de. Es decir, no hay un empeño en elaborar juicios, no rechaza ni persigue nada, ¿sí? Hay una integración de conceptos, de verdades, ¿sí? No hay barreras, no hay limitaciones. ¿Por qué? Porque ya se trascendió el ego. ¿El ego qué es lo que busca normalmente? Etiquetarse, nombrarse, sobresalir de uno mismo o de los demás, busca las comparaciones, y en este self transpersonal eso ya no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca este self ecológico? Una de las características que tiene la psicología transpersonal, que es la trascendencia, ¿sí? Es la unificación. Y en esta unificación hay dos conceptos que se manejan de acuerdo, por ejemplo, el Dasein, ¿sí? Que lo usaba Husserl, una palabra en alemán, ¿sí? Que es como el yo soy, ¿sí? Que hablaba de esta conexión con los demás. Thich Nhat Hanh lo manejaba como el interser, ¿sí? Que falleció, si no me recuerdo, el año pasado, y él lo manejaba como el interser, que de hecho su comunidad la creó y así se llamaba Interser. Y por ahí tiene un escrito muy lindo, Interser, en uno de sus libros, que los invito a leerlo, y habla de esta interdependencia, esta interconexión de los unos con los otros, ¿sí? Que sin el sol, por ejemplo, más o menos menciona algo así en este texto que les platico. Sin el sol, un árbol no podría crecer porque la condensación de las nubes no podría caer agua y el árbol no podría nutrirse y entonces no podríamos tener papel y entonces el granjero no podría, o el talador de árboles no podría tener hojas de papel en donde escribir. Y habla de toda esta interdependencia que tenemos y toda esta interconexión. Entonces, se habla también de este no antropocentrismo. El antropocentrismo habla de que el ser humano es el centro. El no antropocentrismo es, el ser humano no es el centro. Somos todos porque todos estamos conectados. No, ni uno es más importante que otro, porque todos dependemos de todos. Porque el ser humano, malamente le estamos dando en la madre al planeta,
¿sí? Y el planeta, ¿qué hace? El planeta se defiende, ¿sí? Busca sus maneras de defenderse, busca sus maneras de sostenerse, de mantenerse, pero a veces la fuerza humana es mayor. Y por ahí hay un concepto que me gusta mucho, que lo mencionaba Eric Fromm, ¿no? La patología de la normalidad. ¿Cuántas cosas hoy en día hacemos los seres humanos que consideramos normales, ¿sí? Para seguir sosteniéndonos como seres, que hoy lo vemos como normales, pero para la naturaleza dice, hey, ojo aquí, me sigues destruyendo y esto para mí ya no es normal. Claro que viene una serie de inundaciones, extinción de animales, ¿sí? Entonces, dentro de este self ecológico se trata de esta unión, esta conexión e interconexión de saber que es la no dualidad, ¿sí? No estamos separados, estamos conectados los unos con los otros, todos los seres, todos y cada uno de los seres. No solamente entre nosotros los que estamos aquí y con todos los demás seres de familia, amigos, colaboradores, sino con todos y cada uno de los seres vivos de este planeta. Con el sol, con los ríos, con los mares y con todo lo que tiene vida. Y claro, ¿eso cómo afecta? Hablaba el artículo que les compartí de la ecoansiedad, del duelo del cambio climático. Todo eso, ¿cómo va afectando el estrés producido por todos los cambios que se viven? Entonces, va por ahí este término del self ecológico, del trascender, del ser conscientes de cómo estamos todos conectados. No es nada más de, ay, pues ya hice esto y pues me vale. No, a ver, ¿cómo trascendemos, ¿sí? Generación tras generación, ¿no? Fíjate que al escucharte, y ahí te va, mi querido Arturo, porque eso te va a encantar. Estuve oyendo a un chavo, es un filósofo americano, muy jovencito, que está mucho en las redes ahora, que él pertenece de alguna manera, por llamarlo y colocarlo en algún lugar, a este grupo de negacionistas, ¿no? Que dicen que lo que está pasando allá afuera en el planeta no tiene tanta importancia como los beneficios que se están obteniendo. Ojo, fíjate lo que dice en su discurso. Y ahí te va, mi querido Arturo, con esto del fracking, ¿no? En donde el presidente americano, cuando entra en su campaña, dice, vamos a detener el fracking, que es esta excavación profunda para poder sacar petróleo de la tierra en lo más profundo. Y resulta que este año, 2023, acaba de dar los permisos por 8,000 billones de dólares para el fracking en Alaska. Este chavo que está hablando acerca de lo siguiente y lo pone así, Mercedes, porque quiero retomar un poco lo que estás diciendo de esta dualidad que persiste todavía en el ser humano, en este ser humano que coloca su presencia en el planeta sobre todo lo demás, diciendo lo siguiente, Arturo, dice así, este cuate dice, en los últimos años, gracias a esta explotación y al petróleo, los seres humanos contamos con combustibles que nos permiten poder tener una mejor vida, que hoy tenemos una capacidad de poder desarrollar tecnologías que generan que esas energías sean cada vez más baratos. Entonces, justificando nuestro confort, justificando nuestro lugar en el mundo, entonces se genera esta mirada que fracciona, porque finalmente aquí vamos a hablar de fracking como algo que fracciona, que corta la tierra, ¿no? Y que divide nuestro lugar con un lugar mucho más armonioso. Al final del programa vamos a hablar de algo que venía en tu artículo, en el artículo que nos enviaste, que además se los vamos a hacer extensivos, los voy a subir a la página de Facebook para que tengan oportunidad de leerlo, porque son conceptos nuevos, ojo, esto que estamos hablando son conceptos muy nuevos, tanto como decíamos que no se encuentran con facilidad en Facebook. Dime una cosa, Arturo, de esto que estoy pensando, tú como biólogo, que además yo creo que los biólogos de todas las ciencias que hay son las que más integran, porque sí, ellos sí saben lo que pasa cuando desaparece una especie del planeta y sabe lo que sucede cuando a la fauna se le afecta de la forma de que lo estamos haciendo. Cuando escuchas este término del self ecológico, ¿qué incluiría eso para la biología, mi querido Arturo?
¿Cómo podríamos sumar a esto que está diciendo Mercedes, que se queda no solamente en un concepto filosófico que queda como por allá, sino cómo puede integrarse, por ejemplo, en una ciencia como la biología? Pues de hecho, el abordaje que hacía la biología cuando yo la estudié, porque los planes de estudio han ido cambiando en la UNAM, sin duda, pero había una parte muy importante de reconocer esta interconexión entre todos los seres vivos, ¿no? O sea, el abordaje que haces desde la teoría de sistemas, desde la aproximación de entender el rol en primera instancia de un individuo, de una especie, pero luego cómo se relacionan los individuos de diferentes especies, luego cómo se relacionan las poblaciones de esas especies en un área geográfica determinada, ¿no? Entonces, mi generación y las generaciones previas a la mía, incorporamos esta parte importante, sin duda, lo que falta en esta carrera de biología, tanto faltó en el plan de estudios anterior como en el vigente, es esta parte de entender por qué la mente humana automáticamente considera o se asume como un ser superior al resto de las especies, ¿no? Incluso uno se ofende si te dicen, eres un animal, ¿no? Pues sí, somos un animal, o sea, sin duda somos un animal, pero la gente no. La gente en común que no está familiarizada con estos conceptos y el estudio de la vida como tal, pues tú les preguntas, ¿no? ¿Qué significa la vida para ellos? La vida para ellos no es poder respirar, gozar con un baño de luz solar todas las mañanas, el admirar un paisaje. La vida para ellos hoy en día, y más acentuado en las poblaciones citadinas, pues es estas partes que mencionabas ahorita de este influencer, es la comodidad de vivir, ¿no? Es qué tanto puedo acceder tan rápidamente a diversión, a derroche, a lo que quieras, ¿no? Podemos ir al extremo, por ejemplo, ahorita que se enfrenta esta disyuntiva del fentanilo, por ejemplo, o sea, el acceso a las drogas que te siguen apartando y fracturando esta parte de conexión, ¿no? Es grave, sin duda, ¿no? Y a mí me resulta muy enriquecedor lo que acaba de comentar Mercedes, ¿no? Porque lo primero que me vino a la mente fue esto, precisamente, en qué, digo, para mí, Arturo, que no es posición de los colegas de la radio, pero ni siquiera tuvo que ver con el proceso de industrialización de la humanidad, esta fractura que hay, sino más bien fue en el momento que el hombre se abandonó, se rindió a las herramientas, a las técnicas, a la ciencia como tal también, creyendo que la tecnología va a solucionar todo, ¿no? En ese momento, pues el que se pierde una especie, ¿qué significa efectivamente para la gente? Ni siquiera la conocí, está ya, pues, va a surgir otra, ¿no? Es lo primero que dice en esta constante evolución, pero no, o sea, definitivamente se han perdido muchísimas especies y la oportunidad no solo per se de la especie, ¿no? Sino se pierden todas las relaciones que habían de interconexión con otras especies, ¿no? O sea, que eso pues es muy grave, nos empieza a hablar de un desequilibrio, ¿no? En el ecosistema, pero también me gustaría, y ahí lo dejo, no sé si Normita, Claudia o la propia Mercedes, ¿no? Pues sí, efectivamente ya reconocemos una urgencia mundial acerca de la pérdida de especies, el cambio climático, como quieran, pero yo pienso que también hay una crisis emocional de la sociedad, ¿no? Como tal, y no importa si es occidental o no, porque dijéramos que pareciera ser que otras culturas adoran y protegen
su relación es mucho más sana con su entorno, pero no es así. Explotan especies más en concreto, van a otros lugares a explotarlas, ¿no? Entonces, la parte de espiritualidad, por supuesto, y por eso el éxito, por ejemplo, de un programa como el de Alcohólicos Anónimos, ¿no? El hecho de el hombre o la persona tiene que reconocer que no puede con su problema, ¿no? Pero hacer uso de una herramienta espiritual para salir adelante, ¿no? La que sea esta, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo. Gracias. Bueno, wow, creo que es un tema que nos va a dar no para un programa, sino para muchos. Pero bueno, yo quiero ir como retomando un poco lo que cada uno ha dicho al respecto, con esta intención de poder llevar allá afuera esta idea de lo que es el self, o sea, una vez que ya vimos que es quien habita dentro de este envase que se llama cuerpo, ¿no? Y que tiene además ahora una evolución hacia esto que estaba diciendo Mercedes, en donde entra una mirada hacia afuera, ¿no? O sea, no soy yo, sino que, ay, caray, resulta que soy yo que estoy inmerso en un otro planeta, en otra naturaleza, en un otro. Entonces, esta mirada del self ecológico que permite que podamos ver hacia afuera, hacia aquello que está en nuestro entorno, necesita de una serie de herramientas. Ojo, aquí viene esta parte que decía Mercedes que me parece muy importante, que es empezar a utilizar una palabra que creo que además en la narrativa y en el trabajo que hace Norma con Patchwork, que ahorita voy a ir con eso, se potencializa, que quiere decir, ¿cómo vamos a generar una mirada de una conciencia ecológica, ¿no? Si no podemos entender que esta mirada necesita de una reintegración de nosotros mismos, de esta mirada hacia afuera, hacia el medio ambiente en el que vivimos, para que nuestra conciencia se expanda y no se quede como una conciencia solamente antropocéntrica, como bien decías hace un ratito, ¿no, Mercedes? O sea, es ir de adentro. Una vez que ya me reconozco, una vez que veo cuáles son mis fracturas, como bien decía Claudia, dónde me dolió, cómo crecí yo con eso y demás, ahora una vez que puedo lograr integrar todo eso, la única manera de hacer eso definitivamente es un trabajo personal profundo, que incluye lo espiritual, como bien lo decía Mercedes. Esta nueva mirada en donde se ha llamado New Age, que trae como a colación estas otras miradas de otras civilizaciones que han puesto mucho más en énfasis en la parte espiritual que en la parte del ser egocéntrico, en donde solamente es el hombre, sino que tienen esta mirada puesta más hacia lo trascendental, hacia yo estoy aquí con un fin y ese fin me va a ir generando la posibilidad de trascender y de generar un bienestar no solo para mí, sino para los que vienen de mí. En el trabajo que haces, Norma, y ahí voy contigo, que quiero unirlo porque finalmente creo que la palabra de este programa en el self ecológico necesita como base la parte de integración. Y voy a usar un poco metafóricamente, Norma, este trabajo que tú haces del patchwork, ¿no? Donde utilizas, y ahorita si quieres platícanos un poco, ¿para qué sirve el patchwork en materia de reconstrucción interna, de poder ver este self como pedacitos de muchas cosas, para después poder utilizar eso y potencializarlo en algo tan grande, porque suena así como, wow, voy a ir transitando hacia un self ecológico. Oh, mi Dios, ¿por dónde se empieza? Entonces, me parece que el trabajo que tú haces, Norma, puede brindarnos una idea de, para algunos, no quiero decir para todos, así como las artes en toda su manifestación, tiene esa capacidad de conectar nuevamente, de integrar nuevamente. El trabajo que tú haces, por ejemplo, con Patchwork, platícanos un poquito, Norma, ¿qué tendría que ver, ¿no? O cómo podría utilizarse una herramienta como esa en esta integración de un self ecológico, o sea, un self mucho más integrado. Pues mira, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Definitivamente, bueno, es voltear a vernos hacia adentro, ¿no? Empezando por ahí, reconocernos dónde estamos y los recursos que tenemos a mano. Y en esta cuestión del patchwork ecológico, que es algo que a mí empecé hace pues como 15 años en esto y me encantó, es esta parte de reciclar, que es como muy ecológico, pero es muy curioso cómo empezando a retomar partes de
de prendas que no usábamos o a las que les tenemos mucho aprecio, que tienen un valor sentimental especial para nosotros, ¿cómo podemos ir desmenuzando nuestra historia a través de ir seccionando estas prendas para construir una nueva? Y en esta parte de ir seccionando y de ir tomando piezas de partes de una y de otra, estoy tomando partes que a lo mejor algunas tienen mucha alegría, otras tienen dolor, otras me hablan de valentía, otras me hablan de vulnerabilidad. Y esa soy yo, ¿no? Todas estas partes son mías, ¿no? Son quien yo soy, son lo que he vivido y son lo que voy a trascender, ¿no? O es una forma de trascendencia para mí. Y cómo las reorganizo y cómo les doy un nuevo significado es el trabajo que yo voy encontrando al ir honrando estas piezas, ir descubriendo la que representó valentía, cómo salí del dolor, cómo viví un desencuentro, cómo viví algo que para mí fue muy significativo y lo voy integrando. Y al irlo integrando, digamos, sobre la mesa con las piezas, el trabajo no nada más es cortar y coser, es cortar lo que tengo dentro, ponerlo ahí, verlo desde la distancia, distanciarme un poco de cómo estuve ahí y colocarlo en un lugar diferente. La narrativa nos habla que somos seres construidos socialmente y es algo que hemos olvidado en el camino, ¿no? Estamos en esta sociedad egocéntrica que todo yo lo puedo, yo hago, y es esta desconexión de la que hablaban Mer y Arturo y todos de no me considero parte de lo que está ahí afuera, cuando finalmente todo lo que está afuera me va construyendo. Pero si no logro ver ni siquiera lo que me está construyendo por dentro, ¿cómo voy a descubrir toda la interconexión que tengo con el entorno? Entonces, para mí, esta parte de patchwork narrativo es una parte que me invita a conectarme conmigo mismo. Y es curioso porque he trabajado con personas que en principio no se dan cuenta de lo que están haciendo hasta que no ven el resultado. No saben para qué trajeron estas prendas, no tienen idea de cómo eso las va a ir conectando consigo mismas y las van a llevar a darle un nuevo significado a esto que están trabajando. Y por otro lado es también todo lo que contamina el comprar y comprar y comprar prendas y que se sigan produciendo y que sigan haciendo cuando podemos darle una nueva vida, un nuevo aire a lo que ya tenemos. Pero además, no solo darle una nueva vida en el sentido literal, sino en el sentido profundo de resignificar aquello que en otro momento usamos para algo muy específico, que a lo mejor mejoró, a lo mejor se trastocó, pero hoy tenemos una nueva mirada sobre eso. No sé si voy en tu pregunta o... Sí, súper bien, porque lo que estamos buscando es, bueno, ya construimos por lo menos una definición que es bastante más accesible que lo que encontramos en los libros sobre el self. Ya nos movimos un poco hacia el self ecológico y un poco hacia la idea de cómo esta forma de trabajo en lo transpersonal nos permite ir un poco más allá, o sea, como tener esta mirada un poco más hacia lo espiritual. Fíjate que, Mercedes, que en el artículo viene una palabra que es quizás, además de esta posibilidad de empezar a suturar en una herramienta como la que trabaja Norma, ¿no? También existe algo que es bien importante, que es una palabra que termina por integrarse sola y exclusivamente cuando tenemos una conciencia clara de quién somos y cuando tenemos una conciencia clara de cuál es nuestro lugar en este planeta, en esta familia, porque yo no puedo ver que haya la posibilidad de que alguien genere un agradecimiento hacia lo otro cuando no ha podido habitarse aquí adentro primero. Y ojo, no se necesita ir a la universidad para esto. Yo conozco las personas más agradecidas que he conocido en el planeta, es gente que nunca ha ido a la escuela, que tienen una conciencia mucho más clara de su lugar o de su pequeñez, por así decirlo, en este espacio en el que habita, y desde ahí transita.
que todas y cada una de las cosas que hace están ligadas hacia esa capacidad que se va generando cuando uno se habita, ¿no? Cuando uno habita este cuerpo y se habita adentro para después poderlo poner afuera. Y me encantó cómo lo ponen en primer lugar, Mercedes. No sé si quieras un poco ir por ahí en esta parte para ir como cerrando, el cómo ir suturando el daño que hemos hecho a lo largo de estos siglos en este ser que ha ido evolucionando. Vamos a decir que por caminos pedregosos, porque utilizar la palabra equivocados no precisamente es algo que nos gusta aquí, ¿no? Sino vamos a usarlo como desde el lado pedregosos, que nos ha llevado a una destrucción, a la sexta, que vamos, pero derechito si no empezamos a hacer algo. Y después contigo, Claudia, voy a ir tocando esta cuestión que tiene que ver con esta mirada que trasciende más allá del self ecológico, sino de la integración conmigo y los demás, ¿no? Que es importantísima. No sé, Mercedes, ahí en esta clave del agradecimiento y esta mirada hacia Oriente, ¿no? Con integrar estos conceptos que estaban están en el cristianismo y en el judaísmo desde hace mucho siglo, pero yo creo que se desarrollaron mucho más en Oriente, donde la mirada estaba puesta mucho más hacia la trascendencia. No sé, Mercedes, ¿qué opinas? Bueno, sin duda que desde tiempos remotos tenemos los seres una conexión innata con la naturaleza. Y sin duda coincido contigo en que no necesitamos una educación académica para tener esa conexión innata, ¿no? Y esa conexión innata es la biofilia, ¿no? Que es esta conexión que tenemos los seres humanos con las plantas y animales, ¿no? Es estar rodeados de la naturaleza y que habla de este impacto positivo en nuestras emociones y en nuestra forma de pensar, ¿sí? Y sin duda no es no hay un requisito académico para tener esta conexión, ¿no? Que sana, ¿no? Las abuelitas, ¿no? Hablaban con las plantas, ¿no? Todo mundo también en el bosque, o muchas personas, todos seguro conocemos de acercarse a abrazar un árbol, ¿no? Hay tantas cosas que la gente hace y que saben que son sanadoras. Entonces, hay algo muy profundo que traemos los seres, que es esto innato, que es la gratitud, que son cosas que nadie nos enseña y que lo traemos profundamente arraigado. Entonces, pero viene esto de ¿qué es la gratitud? Porque de pequeños los padres están, pero duro y da las gracias, da las gracias, da las gracias. Pero eso es realmente una gratitud. Una cosa es el dar las gracias porque te pasaron la sal, pero ¿qué es realmente la gratitud? Valdría la pena partir de ahí. ¿Qué significa la gratitud hacia lo demás? ¿Sí? Entonces, esta gratitud, porque no es de dientes para afuera, sino es un agradecimiento profundo, sentido, ¿sí? De valoración de lo que realmente es y que sabemos que nos está aportando lo demás, lo que nos rodea. Esta honra profunda que sabemos que nos conecta, esta honra entendiendo lo que es honrar, esta aceptación y este profundo sí a lo que lo otro me da, que puedo no verlo, que puede no ser tangible, pero que sé que me da. Que no necesito estudiarlo, pero que sé que ahí está, ¿sí? Algo, y con esto cierro, algo, y que luego nos podemos sentar aquí y tratarlo también, que es, y lo mencionaba Arturo, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Por qué está tan desconectado y metido en sí y que lo que importa es, lo mencionabas también tú, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el ser humano? Es la identificación con el ego. Y desde lo transpersonal trabajamos con la desidentificación. Entonces, eso es una de las cuestiones que pasa. Es la identificación y cómo nuestra vida actual y desde hace muchos años
trabaja mucho la identificación con el ego, con tener más, y mi valor depende de una serie de cosas, y me identifico más y más y más, y estamos perdidamente identificados con que mi valor y mi valía es esto. Ego, 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 y no me importa lo demás. No hay una gratitud profunda. Si me desidentifico de ello, paso del plano personal al transpersonal, ya me desidentifico, hay una trascendencia y tengo esa apertura para la gratitud. Fíjate que escucharte a mí en lo personal me apasiona, porque además en nuestro consultorio, para aquellos que no saben, el trabajo que nosotros hemos venido haciendo es crear un modelo terapéutico que incluya una palabra que Claudia, por ahí me quiero ir un poco para ver qué es lo que pasa cuando pensamos sistémicamente y qué le pasa al planeta, ojo, cuando 1, 2, 3, 5, 10, 20 personas empezamos a tener cambios internos que empiezan a plasmarse en el medio ambiente y lo que eso va generando. Clau, como para ir cerrando y preguntarte a ti, en este modelo que hemos creado en el consultorio para poder dar una terapia que permita la integración, o sea, porque no es solamente el trabajo de las heridas profundas de cada uno, sino que permita que esas heridas nos integren con lo otro. Cuéntanos tú, desde la experiencia como directora clínica, porque ojo, Claudia lleva toda la dirección clínica de una cantidad de pacientes que ahí les encargo, donde hay esta mirada de poder integrar el self con el self ecológico y llevarlo a un paso todavía mucho más allá, que tiene que ver con esta mirada de que formamos parte de un todo. Vas, querida, y tienes bien poquito tiempo, me choca. No, no te preocupes, lo voy a hacer rápido. Nuestro modelo de trabajo es relacional. ¿Y esto por qué? Porque es la tendencia que se ha fortalecido en estos últimos años. No es yo pertenezco a la naturaleza o es mi relación con la naturaleza, no. Hay una relación dinámica, ¿no? Y la naturaleza, y ya lo han mencionado mucho aquí en el programa de hoy, no nada más son los arbolitos y voltear a ver la ventana, sino en la naturaleza están otros seres vivos, están otros seres humanos con los que no tengo relación. ¿Qué nos llega al consultorio? Lo que le llamamos ahora la patología del vínculo. Las personas no tienen vínculo, pero no nada más, como decía Clau, con uno mismo, en donde hay que empezar a ver primero cómo me relaciono conmigo mismo. No podemos relacionarnos con uno mismo si no vemos con quiénes nos estamos relacionando. O sea, es una mirada al revés, digamos. Yo no puedo hacer un trabajo personal si ni siquiera estoy inmersa en un medio, estoy en un medio en donde no lo estoy viendo. ¿Qué hacemos en el consultorio? Pues nuestro modelo justamente es, primero vamos a enseñarte a relacionarte con lo que tienes alrededor. Y no vas a tener un terapeuta, vas a tener 2 o vas a tener 3 que estamos además trabajando en coterapia, porque estamos creando una red y esa red va a generar justamente estos vínculos que no hay. Es muy difícil que una persona reconozca con quién se relaciona, ¿no? Porque puede estar metida en una familia de muchas generaciones y sin embargo no tener relación afectiva, ¿no? Lo que nosotros hacemos es justamente fortalecer esta teoría sistémica, que habría que dar un programa exclusivo, Clau, sobre enfoque sistémico, que incluye obviamente no a la naturaleza como un antes, un después, como una causa, un efecto, no, sino es una fuerza dinámica en donde estamos todos. Y entonces, ¿qué nos llegan? Pues las patologías de ahora, ansiedad, depresión, mucha situación de autodesconocimiento, porque no hay vínculo. Y esto no es de ahora nada más, porque algo que mencionaste, Horacio, en otras épocas lo ha habido también. Generalmente cuando hay grandes avances tecnológicos o alguna guerra mundial sucede lo mismo. Y entonces viene esta revolución de vamos a rescatar a lo que quedó o los pedacitos que quedaron de hombre, y viene la creación de la psicología ambiental, que no es de ahora, esto surgió desde los años 60, ¿no? Y se hablaba justamente de que tiene que entenderse el hombre como un campo dinámico dentro de donde vive. No se puede hablar de un fortalecimiento interior si no hay una conexión con el medio y los otros con los que convive.
Esto es la ecopsicología, la psicología ambiental, o sea, le han ido poniendo muchos nombres. A final de cuentas sería esta parte de la relación, rescatar la relación que tenemos, que no la vemos, pero que nos afecta y nos enferma. Totalmente de acuerdo. Y aquí viene, fíjate Arturo, para ir ya cerrando, un término que vamos a ir desglosando en algún otro programa que tiene que ver con a mí me encanta más la palabra, ¿no? Esta mirada hacia algo que ahora en la ciencia se toca, que tiene que ver con la macrobiota, que quiere decir que adentro de este cuerpo, además de este self o esta persona que habita, estoy llena, pero de hongos, pero de bacterias, pero soy una nave espacial, pues. Además, o sea, lo que hemos hecho en este programa, no sé si se han dado cuenta, es ir como desde una mirada como filosófica para poder empezar a anclar y podernos ir encontrando hacia adentro con una mirada mucho más integrada, no desintegrada. No somos mente, no somos cuerpo, no somos alma, somos todo eso y mucho más. Tenemos esa capacidad de poder hoy, y yo creo que como nunca, hoy tenemos todas estas herramientas de aprendizaje de aquello que ha sucedido antes y que lo podemos recoger como experiencia para poder ver en dónde podemos suturar, como lo hace Norma en su trabajo de Patchwork, y con el trabajo inclusive que ella lleva en la parte editorial del consultorio, ¿no? Donde el unir todas estas palabras va generando en los otros miradas que pueden ayudarnos a cambiar, modificar, restaurar, suturar muchas de las conductas que tenemos. No sé, Arturo, para irnos despidiendo, ahora sí, eso de la macrobiota, ahí la tenemos que hablar luego porque... Sí. Pues digo, me gustaría retomar un par de conceptos que se manejan o de ideas que se manejan en el artículo que Mercedes amablemente nos compartió. El primero es esta reflexión de que somos polvo cósmico y que cuando levantamos la mirada a las estrellas nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? Eso, wow, o sea, la verdad es que es increíble. Y la otra, ¿no? Que hablando de los negacionistas, siempre hay resistencia o cuestionamientos fuertes hacia las personas que promueven la conservación del medio ambiente. Y en ese sentido, pues la invitación es que la naturaleza realmente es la que nos está utilizando como la voz. No es una cuestión, y entiendo yo que es parte de dejar el ego atrás, no lo hago yo, en el sentido de que me preocupa porque me afecta a mí, sino porque la naturaleza necesita una voz para decir, detener por completo el abuso que se hace sobre ella, ¿no? Entonces es la invitación a sumarse en su ámbito donde puedan, en sus trincheras o hasta en la mesa de la comida con los familiares, platicar estos temas, ¿no? Así que muchísimas gracias a Claudia, a Normita, a Mercedes. Ha sido un programa muy rico. Muchas gracias, Claudia. Delicioso. Y además, bueno, está la invitación, Norma, al taller que prontamente abrirá acerca de, vamos a ver cómo se restaura a través del patchwork. O sea, mientras estamos haciendo otras cosas, ¿qué nos pasa cuando estamos en grupo? Como bien lo decías tú, ¿cuál es el éxito de un programa como Alcohólicos Anónimos? Más allá, y lo vamos a quitar ahí, de si funciona o no para las adicciones, ¿qué es lo que genera? Un sentido de pertenencia que justamente Claudia tocó, así como yo creo que esa es precisamente una de las cosas que tenemos que trabajar, de encontrarnos nuevamente en esta pregunta de quiénes somos, para qué estamos y dónde estamos. Yo me voy despidiendo, tú vas a cerrar el programa, Norma. Voy a agradecerle a Mercedes, muchísimas gracias. Gracias por poner este artículo en nuestras manos que nos permite reflexionar, investigar, cuestionar. Muchísimas gracias porque nos abre los parámetros de muchas cosas en las que venimos trabajando y va abonando un poco a esa búsqueda de poder estar mejor desde un lugar distinto que no sea la comodidad, ojo. Y Norma, vas despidiendo el programa. Allá a todos nuestros radioescuchas, a Horacio y a Cheli, muchísimas gracias. A Mau Bocanegra, nuestro gran patrocinador en nuestra casa Promo Estéreo. Norma, te toca a ti, te quedan nada más como 3 minutos, pero despides el programa de este sábado precioso. Gracias, fue un programa extraordinario. Creo que volver a conectarnos, trabajar esta conexión con nosotros mismos,
es lo básico para poder conectarnos con lo demás. A mí también me queda lo que decía Arturo del artículo de somos plantas, ¿no? A lo mejor somos plantas con cerebro y con 2 piernas y 2 brazos, pero al final somos parte de un todo. ¿Cómo nos integramos en ese todo, ¿no? Y si no nos empezamos por integrar nosotros mismos, volteando a vernos, creo que esta desconexión de la que hablé hace rato es, a veces no me quiero ver adentro porque creo que estoy vacío. Y es todo lo contrario, ¿no? Es desde el agradecimiento, como decía Mercedes, quién sí soy, y no desde el sentido egocéntrico, sino como esta parte de soy, parte de todo, ¿no? Volver al uno. Y creo que me quedaría con esa reflexión, ¿cómo participo yo para volver al uno? Y cómo me integro con toda la naturaleza que me rodea, y es una idea que me conmueve profundamente. Agradezco enorme a todos estar aquí, que sea un sábado extraordinario y nos estaremos viendo en un mes. Muchas gracias. Voy a dejar nada más una ruptura de paradigmas, porque nosotros en este consultorio y en este programa de repente utilizamos ciertas cosas para generar nuevas ideas, que tiene que ver con algo que dijo Claudia. Ojo, para poder empezar a trabajar aquí adentro, también como parte del trabajo es ver con quién me vinculo, porque si no, no puedo entrar a trabajar adentro. Cuando hablamos de que esta crisis ecológica está afectando la salud mental, yo pondría en cuestionamiento si no es más bien nuestra desfragmentación en la salud mental lo que nos ha llevado a tener un problema del nivel que tenemos hoy en día. Pues bueno, bonito sábado, muchas gracias, nos estamos Gracias. viendo. Gracias. Gracias. Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Esto fue Encuentro Sustentable. Escúchanos todos los sábados 11 de la mañana a través de promoestereo.com. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Hasta pronto.